Hola, qué bueno que sigues viéndonos. Como recordarás, en videos anteriores te he estado enseñando a encontrar ecuaciones generales para poder convertir entre las distintas formas de concentración. Comenzamos con la molaridad. Si no viste esos videos, te recomiendo que vayas. Te los dejo aquí abajo en la descripción del video. Vimos cómo convertir de molaridad a molalidad y de molaridad a fracción mol. En esta ocasión te voy a enseñar cómo convertir molaridad a concentraciones porcentuales, es decir, por ciento masa-masa, por ciento masa-volumen y por ciento volumen-volumen, además de ppm o partes por millón. De nuevo con una sola ecuación. ¿Por qué? Porque en esta serie de videos, como recordarás, estamos haciendo la derivación, el análisis de los pasos generales que se siguen en este tipo de problemas para que podamos llegar a ecuaciones generales y eso te ahorre muchísimo tiempo. Bueno, a diferencia de lo que habíamos hecho en los otros videos donde encontrábamos ecuaciones para cada uno de los términos, componían a la ecuación, por ejemplo, gramos de soluto igual a esto, o gramos de disolución igual a lo otro. En el caso de molaridad a concentraciones porcentuales, solamente necesitamos ocupar análisis dimensional. Vas a ver que es muy sencillo. Vamos a empezar con el primer caso, que es molaridad a por ciento masa volumen. Debemos de considerar lo siguiente, ¿no? O sea, este es el típico problema que te he presentado en los videos anteriores. Te dan una disolución acuosa o en el disolvente que sea, te dan la concentración y te dan la densidad de la misma, ¿no? Entonces el propósito es que tú conviertas de una unidad de concentración a la otra. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso de la molaridad que sus unidades, por eso las ponemos aquí entre corchetes. Recuerda que cuando trabajamos con análisis dimensional ponemos las unidades entre corchetes, ¿vale? La molaridad M mayúscula tiene unidades de mol de soluto entre litros de la disolución y nosotros queremos convertir a porcentaje masa volumen, ¿vale? Las unidades del porcentaje masa volumen son gramos de soluto, por ejemplo, entre mililitros de disolución por 100, ¿no? Para convertir de aquí de molaridad a por ciento masa volumen, solo vamos a ocupar el análisis dimensional. Si te das cuenta, aquí ya tengo al menos en el denominador unidades de volumen, litros de disolución y aquí mililitros de disolución. Entonces se ve más o menos claro el camino que vamos a seguir, pero ahorita te lo explico con lujo de detalle. Entonces lo primero que podríamos hacer sería transformar o eliminar estas unidades de litro de disolución, pasarlas a mililitros de disolución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante un factor. Recuerda que para eliminar dos unidades de esto lo vas a hacer cuando tengas una en el denominador y otra en el numerador, o viceversa, una en el numerador y otra en el denominador, o para que me entiendas más fácil, una arriba y otro abajo. Entonces litros de disolución en este caso se va a eliminar con litros de disolución, porque aquí la tengo abajo y aquí la tengo arriba. ¿Cuáles van a ser las unidades que me van a quedar al final? Pues las que no tengo tachadas, ¿no? Serían mol de soluto entre mililitros de disolución. Eso es importante. Para convertir siempre necesitas un factor que te exprese la relación entre la unidad que tú quieres y la unidad que quieres eliminar. En este caso nosotros sabemos que un litro de disolución son 1000 mililitros de la misma. Muy bien. Lo siguiente que podríamos eliminar son los moles de soluto para llegar a gramos de soluto. Entonces yo necesito un factor, ¿sale? Que me relacione estas dos cantidades para que mol de soluto que se encuentra arriba se elimine con mol de soluto que se encuentra abajo, ¿no? De esta manera, si te das cuenta, voy a quedar con las unidades gramo de soluto entre mililitro de disolución por 100. A esto yo lo voy a llamar ya mi porcentaje masa volumen. Vamos a entonces hacer como una especie de resumen con los factores que nosotros metimos aquí para poder realizar la conversión, ¿no? El primero, mol de soluto sobre litro de disolución, no es otra cosa más que nuestra molaridad. Aquí esta molaridad la multiplicamos por 1 sobre 1000 y el factor de gramos de soluto por mol de soluto, eso es la masa molar
de nuestro soluto, ¿no? Que nosotros podemos determinar como lo hemos visto en videos anteriores. Por último, vamos a multiplicar por 100, de tal forma que, agrupando todos los términos anteriores, tenemos la siguiente ecuación. Y si simplificamos las potencias de 10, es decir, el hecho que aquí tienes un 100 multiplicando y un 1000 dividiendo, llegamos a la ecuación general para convertir de molaridad hacia porcentaje masa-volumen. El porcentaje masa-volumen va a ser igual al producto de la molaridad por la masa molar del soluto sobre 10. Ahora podemos hacer lo opuesto, encontrar una ecuación que nos permita conocer la molaridad a partir del porcentaje masa-volumen. Para esto solamente tenemos que hacer álgebra. Esta era la ecuación, o es la ecuación más bien, que encontramos para porciento masa-volumen a partir de su molaridad. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar molaridad. ¿Cómo lo hacemos para despejar? Pues voy a quitar todo lo que esté aquí que me estorbe para dejar a la m solita. Si yo tengo un 10 dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Y masa molar del soluto está multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo. Por ende, mi ecuación final va a ser que la molaridad es igual a 10 por el porciento masa-volumen entre la masa molar del soluto. Ahora vamos a analizar qué sucede cuando queremos convertir de molaridad a porcentaje masa-masa. Igual tenemos que partir del análisis dimensional. Yo quiero, o más bien yo parto de mol de soluto entre litro de disolución y queremos llegar al porcentaje masa-masa, que no es otra cosa más que gramos de soluto, ¿sale? ¿Cuánto tengo de soluto? Entre gramos de disolución por 100. Muy bien. Entonces, del problema anterior ya avanzamos una parte, ¿no? Yo tengo mol de soluto entre litro de disolución. Primero elimino los litros de disolución con este factor de 1 sobre 1000 y me quedan unidades de mol por mililitro de disolución, ¿no? De hecho es el mismo caminito que seguimos para encontrar la ecuación en función de porcentaje masa-volumen. Pero vamos a añadir algo más. Aquí de nuevo gramo de soluto entre mol de soluto para eliminar mol de soluto abajo con mol de soluto arriba. Y aquí va a cambiar la cosa porque yo necesito eliminar los mililitros de la disolución, dado que las unidades que tengo hasta aquí son gramos de soluto entre mililitro de disolución. Esto sería el porcentaje masa-volumen, ¿no? Si yo lo multiplico por 100. Entonces necesito eliminar los mililitros de disolución. Lo voy a ocupar encontrando o multiplicando por este factor que me diga la cantidad de mililitros de disolución a cuánta masa en gramos equivalen, ¿no? Entonces al final voy a llegar que elimino mililitros de disolución arriba y abajo y me queda gramos de soluto entre gramos de disolución, y si yo multiplico eso por 100, pues estoy hablando del porcentaje masa-masa. De nuevo vamos a hacer el análisis de los factores que estamos metiendo en estas operaciones. Mol de soluto sobre litro de disolución, de nuevo es mi molaridad. Tengo el factor de 1 sobre 1000 que viene de la conversión de mililitros a litros. Y el factor gramo soluto entre mol de soluto, que es la masa molar del soluto. Y vean aquí, tengo mililitros de disolución entre gramos de disolución. Eso es exactamente 1 sobre la densidad de la disolución, ¿no? Recordando que la densidad de la disolución es gramos de disolución entre mililitros de disolución. Pues yo tengo esto, pero al revés. Y si multiplico esto por 100, pues tengo mi porcentaje masa-masa. Entonces, si yo agrupo los factores, el porcentaje masa-masa es igual a la masa por la masa molar del soluto por 100 entre 1000 por la densidad de la disolución. Pero vamos a simplificar estos factores, estas potencias de 10. Entonces me queda que la ecuación final es porcentaje masa-masa es igual a molaridad por la masa molar del soluto entre 10 por la densidad de la disolución. Muy sencillo. Ahora hagamos lo opuesto, porcentaje masa-masa a molaridad. Pues parto de la ecuación que acabamos de encontrar y simplemente hago álgebra. Quiero dejar a molaridad solita, la m. Entonces quito todo lo que me va estorbando, ¿no? Aquí tengo el 10 por densidad de disolución dividiendo, lo vamos a pasar del otro lado multiplicando, y tengo masa molar del soluto que está multiplicando a la molaridad. Entonces la paso del otro lado dividiendo y obtengo la siguiente ecuación,
que me dice que 10 por el porciento masa-masa por la densidad de la disolución entre la masa molar del soluto, eso va a ser mi molaridad en función del porciento masa-masa. Ahora vamos a encontrar una ecuación para convertir de molaridad a partes por millón. Prácticamente ya la tenemos, está muy sencillo porque debes de considerar lo siguiente. El porcentaje masa-masa es una relación de cuántos gramos de soluto entre cuántos gramos de disolución por 100 tienes, ¿no? Es decir, para que me entiendas bien, en 100 partes de una disolución o en 100 gramos de una disolución, ¿cuántos gramos son de soluto? Las partes por millón, que se ocupan para expresar concentraciones muy pequeñitas, tienen el mismo cociente, míralo bien, gramos de soluto entre gramos de disolución. Pero ahora yo no estoy considerando 100 partes de esa disolución, sino 1.000.000 de partes. Es decir, en 1.000.000 de partes de disolución, ¿cuántos gramos son de soluto? Entonces, este término es igual. Lo único que varía es que para tener porcentaje masa-masa, pues multiplico por 100. Y para tener partes por millón, pues multiplico por 1.000.000, o lo que es lo mismo, 10 a la 6. Porque tengo 6 ceros aquí, ¿vale? Entonces, pues resulta que las partes por millón es igual a porcentaje masa-masa por 10 a la 4. Aquí ya encontramos hasta incluso otra ecuación. Y como yo encontré el resultado anteriormente, o la ecuación que me relaciona porcentaje masa-masa con molaridad, pues ya no tengo nada más que hacer más que sustituir, ¿no? De tal forma que voy a encontrar esto, ¿sale? Que partes por millón es igual a 1000 por molaridad por masa molar del soluto entre la densidad de la disolución. Nota aquí cómo estaba multiplicando por 10 a la 4, pero aquí tenía un 10. Por eso se simplifica y este factor me queda como 1000, o es decir 10 a la 3, porque tengo 3 ceros, ¿no? Entonces, esta es la ecuación para encontrar las partes por millón a partir de la molaridad. Si yo quiero hacer lo opuesto, una ecuación para encontrar partes por millón a molaridad, pues solamente necesito hacer el álgebra, ¿no? Densidad de la disolución me estorba, está dividiendo, la paso multiplicando, y el término de 1000 y el término de la masa molar del soluto los paso dividiendo, de tal forma que la molaridad es igual a partes por millón por la densidad de la disolución entre 1000 por la masa molar del soluto. Ahora vamos a hablar de molaridad a la última de las formas de expresar la concentración de manera porcentual que nos hace falta, es decir, el porciento volumen-volumen. Igual, aquí debemos de tener en cuenta que al haber trabajado con las otras unidades porcentuales que son muy parecidas, ya llevo parte del camino ahorrado, ¿no? Vamos a recordar, este es el porcentaje masa-volumen, es gramos de soluto entre mililitros de la disolución por 100, y el porcentaje volumen-volumen es prácticamente lo mismo. Lo único que tenemos aquí es que no tenemos al soluto expresado en gramos, en masa, sino que lo tenemos expresado en volumen, en mililitros de soluto. Entonces vamos a ver qué podemos hacer al respecto. El porcentaje volumen-volumen lo puedo expresar en términos de el porcentaje masa-volumen de la siguiente manera. ¿Cómo lo hago? Esto que estoy aquí poniendo, gramos de soluto entre mililitro de disolución por 100, esto en sí es el porcentaje masa-volumen. Entonces, ese porcentaje masa-volumen lo tengo que multiplicar por un factor que me elimine los gramos de soluto, que están arriba, entonces lo pongo abajo, y me deje mililitros de soluto. Pues ¿de qué se trata? Este factor es 1 sobre la densidad de soluto. Por ende, el porcentaje masa-volumen, que yo ya había encontrado una ecuación en función de la molaridad para el mismo, va a ser igual a esto, multiplicado por la densidad del soluto. Por ende, el porcentaje masa-volumen va a ser igual a masa por masa molar del soluto entre 10 veces la densidad del soluto. Ojo, aquí para porcentaje volumen-volumen, pues vamos a considerar una mezcla donde tenemos dos líquidos, ¿no? Que van a ser miscibles, por ejemplo. Esto es muy usado sobre todo en la industria de las bebidas alcohólicas, ¿no? Para expresar el contenido de alcohol, por ejemplo, que puede tener una cerveza, una bebida alcohólica en particular, ¿no?
Por último, vamos a encontrar la relación que existe entre el porciento volumen-volumen y la molaridad. Para hacer esto, solamente recurrimos al álgebra. 10 por densidad de soluto, lo pasamos multiplicando, y la masa molar del soluto dividiendo. Por ende, la molaridad es igual a 10 por el porciento volumen-volumen por la densidad del soluto entre la masa molar del soluto. Y muy bien, pues hasta aquí dejamos este video. Vamos a ir sacando videos cortos acerca de la aplicación de estas ecuaciones para que veas que transformar entre unidades de concentración con este enfoque general es facilísimo. Solo necesitas las ecuaciones, sustituir y ya. O sea, por lo general vas a ocupar de 2 a 3 pasos. Si te gustó el video, por favor te pido que te suscribas a nuestro canal Quimimundo Clases y actives la campanita para que no te pierdas nada de lo que vamos a estar subiendo. También síguenos en redes sociales, tú ya las tienes y las conoces, Instagram, Facebook y TikTok con el nombre de Quimimundo Clases. También si tienes dudas o preguntas, escríbeme al correo quimimundoclases@gmail.com, donde con gusto te puedo atender de manera personalizada. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima.